Mis queridísimas amistades de este su canal, Una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que como ya se está volviendo costumbre, pues les digo que soy yo. Sigo igual de contento que hace un rato, porque yo sigo en excelente compañía con Mili y con Jaime, dos seres humanos o dos personas, para ser incluyente en nuestro lenguaje, que tienen un sueño maravilloso, que es sacar adelante el proyecto del Museo Comunitario Ambiental de Villavicencio en el Parque Metropolitano, que se construirá en los antiguos terrenos de Almaviva. Esto suena genial, porque es que ya son ligas mayores, y yo les voy a colaborar incondicionalmente y les voy a estimular para que lo hagan. Aquí están los saberes, los complementamos y allá busquen los recursos y ya tienen los espacios. Entonces, continuando con este mini repaso de los fundamentos del Museo Comunitario Ambiental en la parte de cambio climático, lo que constituye el primer museo de cambio climático de Sudamérica, y el segundo estará en Villavicencio, que es maravilloso, ¿sí? Vamos a pasar a la consecuencia lógica de ampliar los conceptos de tiempo y de clima. Como ya vimos, el tiempo es lo de todos los días, que amaneció haciendo sol y por la tarde llovió, mientras que el clima es la sumatoria de todos estos tiempos en grandes espacios de tiempo de décadas y centurias de años para sacar patrones estadísticos. El primero no se puede predecir. A usted le dicen, mañana va a ser sol y usted se va de paseo y pum, llovió. Y siempre pasa, ¿sí? Mientras que el clima, por ser una variante matemática, estadística, con un patrón, sí es predecible. Sabemos que vamos hacia el calentamiento. Antiguamente se han presentado periodos de enfriamiento, que son las glaciaciones, pero ahorita nos estamos rostizando. Entonces vamos a pasar a dos conceptos que también son utilizados por negacionistas como si fueran sinónimos para confundir a la audiencia y hacerle creer que porque el invierno del año pasado fue el más frío en la historia, es ridículo que los científicos digan que el planeta está calentando, porque es que a estos que dicen eso se les olvidó que mientras Chicago estaba muy frío, Australia se estaba incendiando por los calores, las sequías en África completaban ya una década y la selva amazónica también se nos cocinó. Entonces no nos confundamos, vamos a ir a la verdad, porque es que despreciar la ciencia es despreciar la realidad, la evidencia. Y miren, cuando la realidad, que es lo que existe, lo medible, nos confronta y nos demuestra que andamos en un error, es de personas lógicas, sensatas, maduras y sabias, reconocer la equivocación, enmendar el camino o encontrarlo si no lo tenemos. Entonces, si la realidad nos confronta y nos desmiente, nosotros humildemente reconocemos y cambiamos. Y en esto necesitamos cambiar o nos cambian, pero por otros, porque nos vamos a extinguir. Entonces, como a nadie le gusta que le digan que se va a extinguir, o que al menos su civilización, tal y como la creó, basada en los principios grecorromanos y en los fundamentos judio-cristianos, que se volvieron universales, por eso hablamos de la civilización de Occidente, no porque sea el hemisferio occidental, porque es una cultura que ya es común. Vaya a cualquier ciudad de China o Hong Kong o Singapur y verá que viven igualito como nosotros. Creemos en las mismas ficciones, creemos en el papel impreso y le damos un valor infinito, creemos en las comunicaciones, en el poder, algunos creen todavía en la guerra, imagínense esa vaina. Pero bueno, esas son las ficciones que el Homo sapiens creó. Pero esto no es ficción, esto es realidad. Y estamos pasando por un periodo peligrosísimo que pone en amenaza a la civilización y a la biodiversidad. Algunos teóricos ya dicen que estamos pasando por una nueva extinción masiva sobre la Tierra. Perdemos 2000 especies vivas todos los días a consecuencia de esto. Entonces, aprovechando que están Mili y Jaime, Jaime y Mili, los dos son uno, ¿sí? Vamos a escucharlos. A ellos que desde que tenían 13 años entraron al grupo de la Red de Jóvenes de Ambiente y han tenido un proceso larguísimo, por lo que el tema ambiental lo llevan impregnado en su ser. Entonces, ¿quién quiere contarnos qué es el calentamiento global? Bueno, doctor,
Álvaro. Nada Álvaro, de Álvaro. doctor porque me vuelve viejo. Mire, yo sé que Es tengo verdad nietos, que estoy en la tercera edad, pero acuérdese, o sea, técnicamente yo estoy en la tercera edad, pero Yo soy acuérdese joven que y yo soy de evidente. apellido Niño. Y no, yo estoy inmunizado, estoy vacunado. Álvaro. Álvaro. Bueno, el calentamiento global, pues en unas palabras más cortas se puede decir que es el aumento de la temperatura del planeta. Pero ¿sí? ¿dónde la miden? ¿En la atmósfera o en el agua o en qué, qué es lo que está calentando? ¿Todo? No, se mide en la atmósfera, ¿sí? Esto pues se da a través de mucho tiempo, pero realmente pues empezó a medir desde la segunda mitad del siglo XIX, más o menos cuando se empezó a dar todo el tema industrial, la creación de las locomotoras, Sí. ¿sí? ¿Y eso por qué? ¿Empezaron a echar algo al aire? Por qué se calentó? Bueno, en cierto modo se calentó pues porque también empezaron a extraer pues el petróleo, el gas, sí, entonces digamos que esta tendencia de pronto de mejorar calidad de vida para el ser humano, pues digamos que también trajo este tipo de consecuencias Sí, señor. en un aumento de la temperatura del Eso, planeta. eso es lo que es, mira. El calentamiento global es la elevación sostenida a nivel planetario, o sea, la sumatoria de toda se saca un promedio en los últimos 150 años, que corresponde exactamente con el advenimiento de la revolución industrial, en donde en aras de alcanzar un mayor bienestar, comodidad, para mantener estilos de vida pues como fáciles, porque antiguamente si yo quería calentarme tenía que ir a buscar leña y rajarla, y si se me mojaba no me prendía y nos podíamos morir de frío. Ya no, ahora es muy fácil. Pues nosotros en nuestros climas también tenemos que enfriarnos, pero en otras partes sí. Y alguien que fue en los Estados Unidos, en los estados del norte, cerca de los grandes lagos, en esa zona, aprendió que si se abrían huecos profundos en lugares donde había depósitos, eso empezaba a fluir por la presión y salía a los aires, como hemos visto todos los videos, y que eso se podía refinar ahí a medias, sacando una cosa que llamaba queroseno. Y ese queroseno se utilizaba para alumbrarse, porque en esa época no había luz eléctrica. Todo era con velas. Luego se inventaron las lámparas de Aladino, luego se inventaron otras lámparas, pero eran alimentadas con grasa de ballena, y eso llevó a las ballenas, por los vascos, por los escandinavos, por los portugueses, casi a la extinción. Bueno, y las señoras también con las barbas de la ballena hacían corset y por eso tenían la cintura de avispa. Pero el cuento que fue, que de un momento a otro encuentran una solución muy barata, fácil de conseguir, a gran escala, bajó el precio, parecía ilimitada, para alumbrarse. Y seguramente empezaron a cocinar con eso también. Y eso provocó una revolución como no se ha visto nunca, porque permitió el desarrollo de máquinas, permitió el desarrollo de grandes hornos para cambiar el hierro mediante un proceso con carbono a acero, y permitió la construcción de los grandes rascacielos. Las ciudades cambiaron, se desarrolló el automóvil y las ciudades se llenaron de chimeneas. Y eso empezó a generar una inmensa cantidad de residuos. Los que descubrieron esto de pronto no lo hicieron de mala fe, porque nunca pensaron que al quemar el combustible fósil, que no es más que eso, fósiles, el petróleo no es más que los restos de los océanos primigenios, que cuando vino lo de las placas tectónicas y una placa se brincó sobre la otra, los aplastó y ¡pácate! Quedaron enterrados. Ahí había algas, pastos marinos, megalodones. Bueno, imagínense todos esos bichos inmensos de esa época. Quedaron ahí. Debido a la presión y a los años, eso se convirtió en petróleo, o sea, carbono líquido. Pero cuando ya no era el océano el que quedaba comprimido, sino los enormes bosques, lo que nos demuestra que la Guajira era un bosque, pero maravilloso, quedó comprimido la presión, el tiempo, esa madera y todo lo que había ahí, porque en esa época no había termitas, o sea, eso no se podría. La capa vegetal medía más de 1 kilómetro de ancho
porque el árbol que se caía, árboles que eran 3 veces más grandes que los de ahora, por la cantidad tan terrible de oxígeno que había, se fueron compactando y se convirtieron en carbón. Y algunos otros se gasificaron y son los depósitos de gas. Entonces, como pueden ver, fue la biosfera que quedó en medio de las placas la que se convirtió en combustibles fósiles. Todo ese carbón, con esa cantidad de energía potencial que tiene, es lo que está enterrado ahí. Pero ellos nunca pensaron que al prenderle candela para obtener energía inmediata, cosa que la civilización jamás había tenido. Antes era dificilísimo conseguir energía. Y además supremamente barata por las economías de escala, no solo generó las riquezas enormes de los Rockefellers, sino que al quemarlo empezaron a emitir los residuos en forma de gases, uno de los cuales es el CO2, que tiene un alto potencial como gas de efecto invernadero. Y en el próximo curso hablaremos qué es eso de efecto invernadero. Y eso hace que la atmósfera retenga el calor que viene del sol. Algunos se absorbe, otros se refleja y se manifiestan por ondas de emisión infrarroja. Esa emisión infrarroja en condiciones normales sería retenida por algunas nubecitas, pero la mayoría se va al infinito y se pierde en el espacio y se mantiene una temperatura constante. Pero al haber gran cantidad de gas de carbónico y otros, porque no es el único, el metano es otro tremendo y que va a acelerar este proceso de una forma peligrosísima, y lo veremos en otro curso, hace que se queden retenidos en la atmósfera. Esa energía hace que las moléculas de esos gases empiecen a vibrar, como si fuera un horno microondas, y eso genera calor. Y es el efecto invernadero, que es normal. Sin efecto invernadero no habría vida en la Tierra, o no como la conocemos, porque la temperatura promedio sería de menos 19 grados y no más 19 como lo es. Pero cuando se pasa de ahí, como la sal en el sancocho, pues le queda salado, todo el plato se daña. Y eso es lo que se va a terminar convirtiendo en el tema que Jaimito nos va a tratar. O sea, el calentamiento global nos va a dar paso al cambio climático. Cambio climático. ¿Qué es eso, mi hermano? Bueno, mi doc, el cambio climático es un cambio pues en la distribución prácticamente del clima durante el pasar de los años. ¿Sí? Es como, hay que anotar de que primero el cambio climático es algo normal de la Tierra. Total. ¿Sí? Es algo que es natural y que se da con todo el pasar de los años. Históricamente, como bien lo dijo en su anterior video el doc, Nuestro anterior video. Diferentes científicos han cogido cilindros del Polo Norte y han podido ver la cantidad de gases que están dentro de esos cilindros, y asemejándolo a cierta cantidad de años con respecto a la altura del cilindro, Sí. podemos ver que puede haber un aumento o una disminución de la temperatura. Y eso es el mismo cambio climático. Al aumentar la temperatura, pues hay varios cambios dentro de la misma Tierra. Al disminuir la temperatura, también hay diferentes cambios. Pero esto no se da en 5, ni 10, ni 15 años. Esto se da en un largo periodo de tiempo, llámese 100 años, llámese milenios, llámese cientos de miles de años. De hecho, los científicos del panel intergubernamental de expertos de cambio climático de la ONU, que tiene una peculiaridad, son más de 2.500, son los cerebros más capacitados del mundo en temas de clima, y todos trabajan ad honorem para evitar tener conflictos de interés, o sea, se les puede creer. Han dicho que para haber elevado la temperatura casi en 1,5 grados en 100 y pico de años, en condiciones normales, sin la injerencia del hombre sacando petróleo y carbono de las entrañas de la Tierra, se habían necesitado 10.000 años. O sea, lo que la naturaleza genera en 10.000 años, el hombre lo hizo en 150. Pero lo grave es que en 10.000 años las especies van evolucionando y se van adaptando gradualmente a las nuevas condiciones y no se extinguen. Pero tan rápido se mueren. Exactamente, Sí. y a eso es lo que yo voy.
El cambio climático como tal, el cambio es normal, pero lamentablemente hay un cambio climático antropogénico, que como bien lo dijo el doc, lamentablemente en 150 años logramos lo que la Tierra no logró en 10.000 años, o bueno, está logrando en 10.000 años. ¿Qué produce? Lo que usted dijo, lo que acabo de decir, doc, que lamentablemente especies que son necesarias para proveernos a nosotros bienes y servicios ecosistémicos se extingan. ¿Qué pasa? Que de una u otra forma nosotros como seres humanos estamos condenados, si llegamos a un punto de no retorno, estamos condenados prácticamente nosotros a la extinción. ¿Sí? Insisto, y siempre voy a insistir con esa frase, el planeta no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos del planeta. Y si nosotros no estamos, el planeta puede estar muchísimo mejor. Entonces pensemos antes de... Mire, aquí en Bucaramanga hay un personaje que tiene una empresa que se llama Ecojardines y es un abanderado de la defensa de las abejas. Y presentó un artículo científico en el que se demuestra que si todas las abejas del planeta desaparecieran por causa del hombre, que parece que está pasando, dentro de las extinciones masivas más espantosas son las de las abejas, debido a los pesticidas, ¿sí? Si todas las abejas del planeta desaparecen, la humanidad tendría 4 años de sobrevida, porque la abeja es el polinizador. Pero si la humanidad desapareciera, las abejas proliferarían como todas las especies de la forma más maravillosa, volviendo al paraíso terrenal. Entonces pilas con eso, pilas con eso. Nosotros podemos ser una plaga para la madre tierra, ahora como le dicen Pachamama, y de pronto empiece a mandarnos sus misiles, que son los virus, y con pandemia tras pandemia nos va a decir, estoy quietico, papito, que está volviendo un fastidio, y eso lo tenemos que tener. Entonces, está clarísimo ya, el calentamiento global es algo producido por el hombre, por la quema de combustibles fósiles, debido a la adicción que tiene al petróleo, al gas y al carbón, para obtener energía barata e inmediata para satisfacer sus necesidades en materia de generación de electricidad, de transporte, de construcción, de industria y de alimentación. El hombre se volvió un adicto a esas sustancias y lo va a acabar. Esto, por los residuos que se generan al quemarse, está provocando un incremento de algo natural, como es el fenómeno de efecto invernadero, llevándolo a extremos. Y es que no han pensado qué fue lo que pasó con el planeta Venus. De acuerdo a los estudios, Venus hasta hace unos cuantos millones de años era algo tan verde y tan hermoso como la Tierra, y hoy es el sistema más inhóspito para la vida que existe, aunque ahora encontraron unas moléculas en la parte alta de sus atmósferas tóxicas que están dando a pensar que quizás sí haya vida en la parte alta de las atmósferas. Bueno, lo que usted quiera, pero acabaron la vida en la parte dura y ahora solo sobrevivirán algunos microorganismos que están provocando un gas que solo producen organismos vivos y fue detectado en la atmósfera. O sea, ahí nos pusieron a pensar. Pues ojalá, pero lo que tenemos que pensar es que qué tal que seamos el próximo Venus. Y no quiero que eso pase. 450 grados de temperatura al mediodía, ¿sí? Atmósfera venenosa llena de gas de ácido sulfúrico. Entonces, para allá podemos ir. Yo no creo que nos vayamos a extinguir, porque es que somos tan malos que sobrevivirán las cucarachas, las ratas y nosotros. Pero por lo menos como civilización, sí vamos a sucumbir, que es lo que los expertos encabezados por la doctora Naomi Oreskes de Harvard y el doctor Conway del Instituto Tecnológico de California, denominan el colapso de Occidente. Eso es. Entonces, el calentamiento global es provocado por la actividad del hombre. Así el señor del COVID, de arriba y abajo, lo nieguen, pero la evidencia está ahí. Y ese calentamiento global está acelerando un proceso natural que se presenta cada 10 o 15 mil años, no millones, ¿sí? Que se llama cambio climático, sin darnos tiempo a evolucionar para adaptarnos.
ese cambio climático provocará alteraciones en todo lo que tiene que ver con la atmósfera, que es la parte más sutil del planeta. Son solo 15 a 16 kilómetros y tiene una peculiaridad, no tiene fronteras. Entonces, el daño a la atmósfera que provocan en X país lo padecemos a las 48 horas toda porque ella se mezcla. Entonces, el concepto de justicia ambiental desaparece. Porque ¿por qué tenemos que recibir los perjuicios de un daño provocado por otro en otra latitud? Aquí es cuando tenemos que pensar a nivel local y como si esto fuera algo sin fronteras. Es la mayor amenaza que se cierne sobre la civilización y sobre la biodiversidad. Y hay que pararlo. Lo que espera, y se ha visto en todos los cambios climáticos, son exacerbaciones de todos los fenómenos naturales del clima. Entonces vamos a tener los fríos más intensos, los calores más intensos, las temporadas de lluvia con inundaciones jamás vistas, y al otro lado, temporadas de sequías impresionantes. Vamos a tener ciclones, huracanes, tifones y monzones como nunca nos hemos imaginado, pero no solamente en intensidad, en frecuencia. Y vamos a ver algo que ya se presentó en el Caribe. 2 ciclones, tornados, pero eran 2 grandes huracanes simultáneos. Pasó uno y detrás venía el otro. ¿Qué tal que vengan en salvas? Acaban con todas las ciudades costeras y sabemos que el 70% de la humanidad vive en ellas. Pero además, si llegamos a los 2 grados centígrados de elevación de la temperatura promedio del planeta respecto a los niveles preindustriales, al final del verano boreal no va a quedar nada de hielo en el Ártico, o sea, en el Polo Norte, porque el Ártico, a diferencia de la Antártida, es un océano congelado, mientras que la Antártida es un continente congelado con montañas de 2000 y más metros. Está protegida de alguna forma, pero con que se descongele el Ártico de aquí a 10 años es suficiente para que se inunden todas las ciudades costeras, pero es que no solo se van a inundar, sus alcantarillas se van a revertir y el agua les va a salir del inodoro para la casa, pero además se van a romper todas las carreteras y cuando le vengan 10 tornados con ciclones y con huracanes seguidos, pues ahí no va a vivir nadie y eso va a provocar lo que la ONU denomina el fenómeno de los desplazados climáticos, que se calcula en 450 millones de personas entre el 2040 y el 2050. Yo les pregunto, cuando se inunde Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Riohacha, ¿sí? Toluca, Oveña, Sincelejo, Urabá, y esos 14 millones de personas compatriotas colombianos que viven allá tengan que emigrar a las zonas altas, que serían las ciudades de amortiguamiento, Medellín, Valledupar y Bucaramanga, ¿ustedes estarían dispuestos a compartir su casa y su baño con ellos? Piénselo, porque va a pasar. Bueno, ese es nuestro mensaje. ¿Les quedó clara la diferencia entre clima y tiempo? Sí. ¿Les quedó clara la diferencia entre calentamiento global y cambio climático? Sí. Entonces ustedes ya no van a ser borregos al servicio de los negacionistas malintencionados, porque ustedes ya saben en materia ambiental cuál es la diferencia entre ignorancia y estupidez. Ignorancia es comportarse como un estúpido con el planeta por ausencia de datos, pero estupidez es seguirse comportando como un ignorante teniendo ya los datos, y me da mucha pena, pero usted ya los tiene. Así que a bajar su huella de carbono, su huella hídrica, su huella ecológica, a descarbonizar su estilo de vida y a promover por todos los medios posibles el control demográfico, porque 10.000 millones de Homo sapiens para el 2050 no cabemos en este planeta. Los invito a pasar ahora a otro mini curso, otra perlita de estas, relacionado con lo que es el efecto invernadero. Muchísimas gracias y bueno, apoyo totalmente al MUCAF con B de Victoria, el Museo Comunitario Ambiental de Villavicencio, mi segunda patria. Muchas gracias. Oh